Nos vamos poniendo de pie, vamos a buscar la palabra de Dios. Acuérdese que estamos contra reloj, por eso estamos así. La idea es terminar a tiempo y que usted tenga la oportunidad de regresar a casa, de gozarse en la familia con el recalentado del 24, ¿verdad? Y podamos concluir este año en bendición, en armonía, en paz en nuestras casas, y que de esa forma podemos dar buen testimonio de que somos hijos de Dios, de que formamos parte de un pueblo especial y que Dios nos dé esa gracia de ir edificados en esta noche. Como sabrán, estoy siguiendo una secuencia del Evangelio de Lucas. Las personas que nos visitan, aún de otra iglesia, Dios les bendiga, hermanos que vienen de otra congre, Dios les bendiga. Caras que luego no vemos, las vemos hoy. Gloria a Dios. Recuerden, esta es su casa, esta es su familia Peniel. Les amamos. Y en Peniel, pues por eso hay muchos que salen y muchos que entran, porque tenemos 4 puertas y bien grandotas, ¿verdad? Anchas, para que con confianza, más que todo, entremos, más que salgamos. Vamos a buscar Lucas capítulo 2. Versículos del 1 al 20. Versículos del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, en el nombre de Jesús estamos clamando que sea, Señor, la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu el que nos dé la gracia, Señor, de ser entendidos para comprender esta palabra, que salgamos edificados y, Señor, de la misma manera que los pastores, regresemos con gozo a nuestra casa, glorificando tu nombre. A ti, Señor, la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues le damos la gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Espero que me alcance la voz porque ando un poco
o un mucho mal de mi garganta, pero estoy muy feliz. No estaba planeado así cuando comencé el estudio de Lucas, que ya tenemos algunas semanas. No estaba pensado que hoy habláramos de este tema. Sin embargo, lo que nos enseña la palabra hoy es muy acorde al día. Normalmente este pasaje era como para que lo hubiéramos visto el 24 de diciembre, día tradicional de la Navidad. Pero Centro Cristiano Peniel somos una congregación que se mueve en la libertad del Espíritu, primera característica. Segunda, que tenemos libertad en la alabanza. Tercero, que no somos una iglesia religiosa. En otras palabras, no observamos el calendario religioso establecido por la iglesia tradicional de nuestro país. En primer lugar, no lo hacemos porque las fechas no corresponden a la realidad que nos presenta la palabra de Dios. Y número dos, pues porque realmente estamos nosotros conscientes de que lo más importante en la vida de Jesucristo no es que haya nacido, ¿sabía? Lo más importante es que resucitó al tercer día. La clave fundamental del cristianismo no es que nació, ni siquiera sus enseñanzas, ni siquiera sus milagros, aunque son importantes. Pero la clave de todo, el fundamento, es que Él pudo vencer a la muerte y pudo vencer al sepulcro y confirmó con su resurrección que su nacimiento lo validó, pues su nacimiento, validó sus enseñanzas y validó sus milagros. Definitivamente hoy estamos leyendo este pasaje y es importante que lo veamos en su verdadera dimensión, porque no podemos perder de vista que este evangelio, de acuerdo a las mismas palabras del que lo escribió, es con el fin de que la persona a la que fue dirigido este evangelio fuera confirmada plenamente, inteligentemente, en la fe en la que había sido enseñado. Dice Lucas, el escritor, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fíjense lo que dice Lucas en el versículo 3 y 4: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así es que es una investigación minuciosa. Todo lo que usted está recibiendo del Evangelio de Lucas no fue al azar. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Lucas es movido a investigar, a corroborar, a buscar los testigos y luego escribirlas por orden para que no haya ninguna falla. Y el objetivo, que originalmente era para Teófilo, también es para nosotros, ahora los cristianos del siglo XXI. Dice, léalo conmigo: para que conozcas, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así es que cuando leemos, en este caso Lucas 2, el tema del nacimiento de Jesús y el cántico de los ángeles y la adoración de los pastores, entonces estamos comprendiendo que es algo bien documentado. Y entonces nos damos cuenta que Lucas establece meticulosamente las circunstancias históricas del nacimiento de Jesús. Y esto para nosotros los cristianos es fundamental. Lucas establece minuciosamente las circunstancias históricas del nacimiento de Jesús, relacionándolos con los acontecimientos del Imperio Romano.
hay cosas que sucedieron en ese tiempo bajo las órdenes de Augusto César, y durante ese tiempo se establece el nacimiento de Jesús, diríamos, para fecharlo de una manera clara y contundente. Dice el versículo 1 que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Y tenemos nosotros entonces la orden del emperador. Este momento nos muestra algo glorioso. Probablemente Augusto César allá en Roma, dando instrucciones de que se hiciera un censo en sus provincias, afectando el área de Galilea, todo el pueblo de Israel, afectándolos a ellos a distancia. ¿Sabe qué? No se dio cuenta, él no se dio cuenta que la mano de Dios estaba moviéndose en sus decisiones para que se cumpliera uno de los momentos históricos más importantes de todos los tiempos. Porque pudiera haber dejado las cosas así y entonces no hubieran hecho un censo, y entonces José y María no se hubieran movido de su lugar de Nazaret, y entonces lo más normal es que Jesús hubiera nacido en Nazaret, pero no fue así. La profecía de Miqueas 5:2 es que allí en Belén habría de nacer el Cristo. Así es que Dios, soberano de la tierra y rey de los reyes y señor de los señores, mueve la voluntad de Augusto César, el hombre más importante de su tiempo, para que dé una orden que ha de servir para los propósitos divinos. ¿Sí me lo está captando? Si usted ha leído alguna vez el libro de Daniel, se dará cuenta cómo Dios en ese tiempo traía movilizado a Nabucodonosor, uno de los reyes más importantes, yo digo que de todos los tiempos, hasta el punto que ese hombre pudo reconocer y por edicto dijo que a este Dios de los cielos habría que darle honra y gloria. Porque nuestro Dios, aunque es un Dios personal, tiene poder sobre familias, tiene poder sobre personas, tiene poder sobre ciudades, pero tiene poder sobre naciones, y más aún tiene poder sobre el mundo entero. Es el Dios de los cielos y es el Señor de todo lo creado. Por tanto, nosotros tenemos un dato importante: el edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Cuando dice el mundo, se refiere a todo su imperio. Este hombre gobernó del año 30 al 14 después de Jesucristo, fue su periodo. 30 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Así es que como unos 44, 45 años tuvo la oportunidad de reinar. Pero el versículo 2 nos dice otro hecho histórico muy importante. Cuando Augusto César dijo que todo el mundo se empadronara, dice el versículo 2 que en ese tiempo, cuando se hizo este primer censo, se hizo cuando en la provincia, en este caso de Siria, gobernaba Cirenio, gobernador de Siria. Y eso naturalmente nos da la fecha más exacta del nacimiento de Jesucristo, más o menos, porque Cirenio era gobernador de Siria, y conforme a documentos históricos, Cirenio gobernó del 6 al 4 antes de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Cirenio no gobernó después de Cristo, sino antes de Cristo, del 6 al 4 antes de Cristo. Quiere decir que si durante ese tiempo nació Jesús, entonces, y esto ya lo sabemos y lo hemos entendido muchas veces, Jesús no nació en el año 1. Jesús nació entre el 4 y el 6 antes de Jesucristo. Y la pregunta, ¿por qué está
esta confusión de fechas? Pues porque el que organizó el calendario que nosotros usamos, ¿alguien sabe cómo se llama nuestro calendario? Gregoriano, porque lo hizo una persona que se llamaba Gregorio. Entonces resulta que al hacer sus cálculos tuvo una ligera omisión o ligero error de entre 4 a 6 años. Y entonces yo veo otra vez la mano de Dios, que conociendo siempre la tendencia humana de querer adorar a las criaturas antes que al Creador, entonces el Señor borró el día exacto y el año exacto del nacimiento, nos lo ocultó tras la historia. Pero como también Dios tiene hijos inteligentes y tenemos la capacidad de análisis y de investigación, hemos llegado después de mucho tiempo a la conclusión entonces de que si Lucas dice que Jesús nació durante el periodo del gobierno de Cirenio, rey de Siria, entonces resulta que Cristo nació entre el 4 y el 6 antes de Jesucristo. Esto naturalmente es un hecho histórico que nos obliga a entender que todos los que estaban bajo el gobierno romano tendrían que obedecer. La cabeza de cada familia entonces tendría que moverse a su lugar de nacimiento. Y dice el versículo número 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Y por qué vinieron entonces de Nazaret a Belén? Versículo 4, porque dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era ¿qué? Era de la casa y familia de David. Esto es muy importante, porque nosotros sabemos que parte de la promesa es que el Mesías sería descendiente del rey David y que debería, de acuerdo a Miqueas, haber nacido en Belén. Dos circunstancias muy importantes. Por eso tuvo que venir a la ciudad de su nacimiento para ser censado, la ciudad de David, llamada Belén, que encontramos mencionada aquí en este versículo 4. ¿Cuál era la razón? Lo que lo motivó, la obediencia al mandato imperial de ser empadronados. Por eso versículo 5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto es el antecedente histórico, pero también nosotros nos damos cuenta que Lucas concentra su atención para hacernos notar el nacimiento de Jesús. Versículo número 6 dice que aconteció, léalo bien, ¿cómo dice? Léalo por favor en voz alta todos. Aconteció que estando ellos allí. ¿Qué cosa quiere decir estando ellos allí? Esto quiere decir que no andaban el nombre del cielo y ábranle porque ya mi mujercita está a punto de dar a luz. ¿Sí me está entendiendo? A lo mejor me oigo un poco chistosito, ¿verdad? Pero no eran los peregrinos o los santos peregrinos que venían apuradísimos a ver quién les abría, porque ya los dolores de parto eran cada minuto y entonces la dilatación ya era de 10 y entonces urgía un lugar donde naciera. Por eso Dios nos dio su palabra. No hubo prisas, no hubo peregrinación, no hubo velitas y tampoco las canciones, ¿me entiende? Nos dice la palabra que, otra vez, como dice, estando ellos allí. Quiere decir que llegaron con anticipación. Quiere decir que ya estaban hospedados en un área donde no había, dijéramos, comodidad. Tuvieron
que enfrentaron una situación difícil, porque nos dice la palabra de Dios en el versículo número 6, que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Sí, venía encinta, está declarado, pero no venía apurada, estaban ahí cuando le llegó el tiempo del alumbramiento. Y entonces se dio el día del alumbramiento y dio, ¿qué dice? A luz a su hijo, ¿cómo dice? Primogénito. ¿Cuántos papás hay aquí presentes? Levanten su, que tenemos el privilegio de ser padres, ¿verdad? Gloria a Dios porque somos papás, ¿verdad? Ahora, si usted, papá, nada más tuviera un hijo, un solo hijo, no le debería llamar primogénito. Usted le llamaría unigénito hasta nuestros días. ¿Cuántos hijos tienes? Pues, por ejemplo, mi hijo Elliot, nada más tiene a Elliot. Elliot no es su primogénito, es su único hijo, su unigénito. Y lo interesante es que Lucas, a través del Evangelio, nos dice que dio a luz a su ¿qué? ¿Qué cosa quiere decir primogénito? A su primer hijo, primero. Si hay primero, ¿qué quiere decir? Pues que hay segundo, tercero, cuarto y quinto. Si usted lee el Evangelio de Marcos, se va a encontrar que hasta los nombres de ellos se dan. Dice la palabra, nos enseña la palabra, en este caso, que cuando después de que nació Jesús, José conoció a María. ¿Qué cosa quiere decir que la conoció? Que le dijo, hola, ¿cómo estás? Me llamo José, ¿y tú cómo te llamas? No le dijo así. Cuando dice la conoció, quiere decir que tuvo ya la intimidad normal de un matrimonio con su esposa. Tuvo que mantenerse, dijéramos, en pureza todo el tiempo de el embarazo que fue provocado por la sombra del Altísimo, mediante la cual Jesús es concebido. Pero si usted va luego al nacimiento de Jesús en Mateo, ahí dice que después la conoció. Y entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que era una situación muy especial. Si todo mundo había venido de lejos a la ciudad de Belén, que era demasiado pequeña, no creo que hubiera muchos mesones u hoteles rústicos. Entonces dice la palabra, el versículo 7, que dio a luz a su primer hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, pues gracias a Dios soy de pueblo. Y en la casa de ustedes teníamos pesebres. ¿Qué cosa es un pesebre? Es una canaleta, ¿me entiendes? Una canaleta larga a donde llegan a ponerle el alimento a los animales. Pesebre es todo, naturalmente, ¿verdad? Donde viven, donde duermen, pero el área donde se les da de comer es como una canaleta, pero larga, no nada más es como vemos ahora que se nos presenta dos tijeras en X, ¿verdad? Y con un costalito en medio, paja y un bebé. Ese es un pequeño pesebre, diríamos, o una simulación de pesebre, pero pesebre es algo más grande. En ese lugar donde no tenían hospedaje en uno de los cuartos, les dieron oportunidad de estar en el pesebre, un lugar techado. No es cueva, ¿me entiendes? No es cueva, no es un lugar al aire libre. Sí, no es un buen lugar. ¿Por qué? Pues porque ahí pernoctan los animales, los caballos, las vacas, lo que haya. Y entonces ahí se les da su alimentación. Y también ahí pues se hacen su necesidad. Por eso existe el boyero. ¿Sabe lo que es un boyero? No es uno que hace bollos. En el sentido bíblico, boyero es, hasta en los ranchos existen, son los encargados de limpiar las heces de los animales que están en el pesebre. Y en ese sentido es como nos lo está presentado en este caso
el Evangelio de Lucas. Por eso no quiero alargarme, porque vamos a terminar lo más pronto que se pueda para llegar a casa a tiempo. Pero definitivamente tenemos que entender que estos detalles son muy importantes, porque las religiones y las tradiciones se hacen más fuertes muchas veces que la verdad, y tenemos que aprender que lo que queremos es la verdad. Si se trata de tradiciones, somos un pueblo muy tradicional, los mexicanos, probablemente como pocos en el mundo. Sin embargo, Dios nos ha dado la gracia de conocerle, la gracia, ¿sabe qué?, de llegar a tener la bendición de conocer la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo dijo: conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. ¿Cuál sería entonces lo interesante? Pues que entendamos nosotros los hechos reales tal y como fueron investigados y registrados por el evangelista Lucas. Pero, amados hermanos, que nosotros también aprendamos las lecciones que aquí encontramos. Por eso nosotros no podemos ser gente que adora un día. Entendemos la realidad del nacimiento, celebramos el nacimiento, pero no podemos adoptar un día. Celebramos, dijéramos, el acontecimiento, pero no podemos fecharlo porque es imposible. Lo que sí es real es el nacimiento del Cristo, porque aquí se establece que es definitivamente un hecho histórico que ha sobresalido a través de los siglos. Llevamos 21 siglos de la era cristiana y necesitamos saber que esto cada día es más fuerte, cada día es más fresco, cada día es más importante, y que lo que sucedió esa noche fue tan trascendente, fue tan especial, que nos deja enseñanzas. ¿Qué es lo que continúa? Versículo 8 en adelante nos muestra que sencillamente Dios anunció este hecho a los pastores. Esto es muy sobresaliente. ¿Por qué Dios no manda a los ángeles al sumo sacerdote a Jerusalén? ¿Por qué no manda, digamos, a los ángeles a los reyes o a los que estaban dominando la provincia políticamente hablando? Lo hace a los pastores. Y este asunto de que lo manda con los pastores, algunas personas piensan que es como un honor dado a esa clase de personas que eran humilladas en su tiempo, demasiado humilladas. ¿Sí sabía usted que los rabinos de aquel tiempo habían declarado, fíjese, que los que cuidaban ovejas, los que eran gente a cargo del ganado, no deberían de ser tomados en cuenta como ciudadanos normales, que tendrían, que no valían para dar testimonio de nada ante una corte? Y entonces la acción del Señor, en lo particular lo creo de esa manera, los levanta de una posición de humillación, los levanta de una posición de rechazo a una posición de supremacía. Los que no deberían de dar testimonio de nada porque su palabra era inválida por cuidar ovejas, se convierten en los testigos oculares del evento más importante de todos los tiempos. A ellos les es anunciada por los ángeles que allí en Belén había nacido el Salvador, y a ellos se les da la señal, porque me imagino que habría más gente, a lo mejor en las condiciones de falta de hospedaje, pero a ellos se les da la señal de que un niño había nacido, y ese niño estaba envuelto en pañales en un pesebre de ahí, en el mesón de la ciudad de Belén. Por eso es importante que nosotros entendamos que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y esas gentes que no esperaban que nada sobresaliente ocurriera en su vida, para mí que deben de haberse sentido llenos de un orgullo, ¿me entiendes?, de un valor incalculable. Dios no hace acepción de personas.
Y Dios al que es humillado lo exalta. Dios al que es menospreciado lo recibe. Y a Él le encanta, de acuerdo a la misma palabra de Dios, que de lo humilde y de lo menospreciado, de lo vil, Él se encarga de levantar a la gente para humillar a los poderosos. ¿Quién dice amén? Esto es lo que Dios dice. Y nosotros tenemos que creer, porque aquí lo estamos viendo ya en forma más clara, que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense una noche oscura, no sé, bajo las estrellas solamente, cuidando sus rebaños. Dice en este caso la tradición que nosotros tenemos que aprender de esto, porque los pastores no cuidaban los rebaños en tiempos de invierno. Solamente durante la primavera y verano es cuando pueden estar, ¿me entienden?, los pastores cuidando sus rebaños en el campo, acampar con ellos y cuidarlos por horarios, las vigilias de la noche. Por eso aprendemos también un refuerzo más que se le ocurrió a Dios ponerlo a través de la investigación de Lucas, que había pastores en la región guardando los ganados, cosa que no sucede en invierno. Por eso los cristianos, aunque en invierno el mundo reconoce el nacimiento de Jesús, y aunque nos unimos a esa conciencia, a ese espíritu de la conciencia del nacimiento del Señor, bueno, nosotros sabemos que no es ni el tiempo ni es la fecha. Pero vale la pena entender que a estos pastores sencillos, a estas personas menospreciadas por la sociedad de su tiempo, el Señor los rodea de resplandor y naturalmente tuvieron temor. Pero el mismo ángel les dijo: no tengan miedo, porque les vengo a traer nuevas que les va a producir gran gozo. Y ese gozo no solo es para ustedes, sino es para todo el pueblo, que los ha nacido hoy en la ciudad de David, ahí en Belén, ¿qué cosa? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces ellos reciben la primera mención directa del cumplimiento de la promesa que desde Génesis 3:15 se viene manifestando a través de toda la Biblia hasta concluir con el nacimiento del Mesías. Y es maravilloso ver que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Y si usted luego lee con atención Lucas 1, 2, 3, se va a dar cuenta que a partir de esos eventos, en ese tiempo, cuando se anuncia el nacimiento de Juan, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, cuando nace Juan, cuando nace Jesús, hay un mover profético glorioso, precioso, que vamos a poder verlo más adelante cuando Jesús es presentado en el templo y la profeta Ana da su palabra. Cuando el anciano Simeón esperaba la redención de Israel, la puede ver con sus ojos y entonces también da su palabra profética. Se desata un mover de Dios precioso que manifiesta su gloria, que manifiesta su presencia y hace que el mundo completamente sea transformado a partir de ese momento. Por eso el anuncio es glorioso, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este título de El Salvador es glorioso. El mundo esperaba un Salvador, todo el pueblo de Israel lo esperaba. Ellos naturalmente esperaban un Salvador nada más para ellos, pero el plan de Dios dado a Abraham es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso usted y yo hemos sido alcanzados por ese mensaje precioso de este Salvador glorioso, que nos ha amado, al que ahora le amamos, al que ahora le servimos, al que ahora le adoramos con todo nuestro corazón, porque nos ha perdonado, nos ha limpiado y ha hecho de nosotros personas viles, personas sobresalientes. Nos ha levantado en victoria, transformado nuestra vida, nos dio la gloriosa manifestación de su presencia.
Y yo creo que todos los que le encontramos un día en la vida podemos decir, qué glorioso momento haberme encontrado a Cristo en el camino, cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía oscuro. La luz que alumbra este mundo vino a mi corazón y Él me ha hecho un hombre nuevo, una mujer nueva. Nuestras familias fueron tocadas. Nuestras familias han sido transformadas y levantadas. Ahora hay nueva generación, nueva semilla en cada uno de nosotros, porque mis hijos no vivirán lo que yo viví, ni sufrirán lo que yo sufrí. Ellos tienen una nueva esperanza, porque son nueva generación de hombres y mujeres nacidos en la libertad de Jesucristo, el que rompe las cadenas, el que salva, el Mesías glorioso que tocó nuestro corazón. Esto es el milagro de un Redentor. Este es el milagro de un Salvador. Y entonces a ellos se les da la señal. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y lo más glorioso de esa noche es que no solamente ese diálogo angelical entre el ángel y los pastores y la gloria del Señor iluminándolos, sino también la aparición de las huestes celestiales para confirmar que allí en el pesebre Dios se había encarnado. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes que alababan a Dios y decían, Gloria in excelsis Deus. ¿Sí conoce esa canción? En el latín esto es Gloria in excelsis Deus, que quiere decir gloria a Dios en lo más alto, de todo lo alto, de todo lo creado. Gloria a Dios en las alturas, gloria in excelsis Deus. Y en la tierra, acá abajo, buena voluntad para con los hombres. Porque el Dios que levanta al humilde, porque el Dios que le da a él su mensaje, le hace ver su gloria. Y esos hombres, yo estoy seguro, no volvieron a ser los mismos. Fueron los primeros, escuche bien, anunciadores de un Salvador en este mundo. Fueron los primeros testigos que le vieron. Fueron los primeros seres humanos que le adoraron. Y lo más hermoso, fueron los primeros que le alabaron. Por eso dice aquí que regresaron ellos, versículo 20, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. No fueron engañados, fueron confrontados con una verdad gloriosa, el cumplimiento real de la promesa antigua, el deseado de todas las naciones estaba entre ellos. Y ellos no se quedaron con el puro mensaje, ellos fueron a comprobar la realidad del nacimiento. Por eso versículos 15 al 16 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Y qué pasó? Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, tuvieron ellos que decir por qué habían venido. Al verlo, tuvieron que anunciar, ¿verdad?, las cosas que se les había dicho acerca de este niño. María ya lo sabía, porque a María se le dio la orden que le pusiera por nombre Jesús, que significa Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es importante ese día, esa noche, porque entonces de los labios de estos sencillos hombres
nace el primer cántico humano de alabanza para glorificar a Dios por el nacimiento del Mesías. ¿Sí sabía eso? El primer cántico de alabanza para glorificar a Dios por el nacimiento del Mesías. Concluyo diciéndoles lo siguiente: las promesas del nacimiento del Mesías fueron cumplidas, todas y cada una de ellas. El lugar, la persona, el tiempo, en el tiempo de Dios se cumple lo dicho por Dios, porque cuando Dios dice algo, lo cumple. Por eso tenemos que asegurarnos que lo que nos digan, que dicen que es de parte de Dios, de veras sea de Dios y no de parte del que dice que de parte. Que sea de Dios. ¿Y cómo puedo saber si es de Dios o no es de Dios? Porque el Señor nos dejó su palabra escrita. Porque lo que está escrito, está escrito. Y el Señor Jesús en su ministerio en esta tierra, hablando de la palabra, dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso hoy no solamente hablamos de su nacimiento, también podemos celebrar su segunda venida a través de la celebración de la Cena del Señor, porque esa palabra se cumplirá indefectiblemente. No habrá nada que la pueda detener. Las promesas se cumplieron de la forma y en el lugar predicho. Si Dios dijo que el Mesías tendría que nacer en Belén, pues movió a María y a José desde Nazaret para que vinieran a Belén. Usó soberanamente al hombre más grande de todo ese tiempo, Augusto César, para que diera la orden con la que ellos se movieran. Y qué interesante, amados hermanos, que si dijo el Señor, fíjense, no solo que naciera en Belén, sino que nacería de una virgen, se aseguró que así fuera. Y María cumplió su propósito para lo que fue llamada. Por eso hoy reconocemos que ella es un vaso escogido, alguien especial ante los ojos de Dios, pero no es la redentora nuestra, es la mamá de nuestro Redentor. Y le damos a ella su lugar de bienaventurada, pero también somos bienaventurados porque hemos sido tocados y redimidos por la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. La historia misma, hermanos, fue impactada tan poderosamente que se partió en dos. Por eso decimos 2015 después de Jesucristo. El tiempo se paró, se puso en ceros el cronómetro y se volvió a contar a partir de ese día, de esa noche, con el debido, vamos a llamarle error, que yo estoy seguro que Dios permitió para que no andemos adorando ni el año ni el día, para que adoremos al dueño del tiempo y al dueño de la vida, que es Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Lo más hermoso, esta noche, la dispensación de la ley se termina, la dispensación de la gracia comienza. Ya no seremos castigados conforme a lo que merecemos, seremos juzgados conforme a lo que necesitamos. Y el Dios de gracia, el Dios de misericordia, se presenta personalmente y a través de su amor expresado en la cruz nos da la oportunidad de ser justificados por su sangre. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sucedió el milagro glorioso, la posibilidad de recibir el perdón de los pecados y tener acceso a la gloria eterna, se hizo realidad con la presencia del Salvador, de Cristo, el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él le damos la honra, a Él le damos la gloria, porque sabe una cosa: a partir de ese día, el mundo tiene una nueva esperanza.
El mundo tiene una nueva esperanza. Socialmente hablando, el mundo se va a descomponer. Políticamente hablando, el mundo se seguirá desintegrando. Las señales de los tiempos finales es una descomposición social tremenda. Hambres, pestes, guerras, crecimiento de la homosexualidad a un grado intolerable para Dios. Dice la Biblia que el fin del mundo será como los días de Sodoma y Gomorra. No lo vamos a cambiar nosotros, pero el mundo en Cristo tiene una esperanza de redención para todos aquellos que le entregamos nuestra vida, que le entregamos nuestro corazón. Y para todos aquellos que están en tinieblas, hay una luz que resplandece. A nosotros nos toca ser los mensajeros. Por eso no puedo dejar de terminar diciendo lo que Dios dice de nosotros en su palabra. Mas vosotros sois real sacerdocio. Nosotros somos nación santa. Somos un pueblo comprado por precio, con un objetivo. ¿Alguien lo puede repetir conmigo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mucho que hacer para el 2015, mucho que anunciar, mucho que decir. Como decía Eliel, nos hablan que vienen muchas cosas feas. Para nosotros, nuestra vida no está en crisis. Para nosotros, nuestra vida está en Cristo. Amén. A Él le damos la honra y la gloria, el poder y la alabanza. Nos despedimos glorificando su nombre. Nos despedimos. Yo no sé si haya personas que nos visiten por primera vez, pero yo les invito a entregarle su vida a este Cristo que nació, que no se quedó niño, que creció, que desarrolló su ministerio, que entregó su vida por amor en la cruz del Calvario y que nos da el perdón de los pecados, que nos da la vida eterna en su nombre, que transforma la existencia del hombre más perdido que exista y que hace de nosotros nuevas criaturas. Si alguien en esta noche dice, sí me gustaría recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero ser cristiano, por favor repite conmigo esta oración sencilla. Señor Jesucristo, no había entendido tan claro como hoy acerca de tu nacimiento y de lo que eres realmente. Ahora comprendo que no es asunto de religión, es asunto de una relación personal con Cristo. Y yo quiero tener esa relación. Señor Jesucristo, en esta noche, final de este año, me gustaría entregarte mi corazón. Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Acepto el perdón de mis pecados, acepto la vida eterna en tu nombre, acepto que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como Dios, como Señor y Salvador de mi existencia. Te lo estoy diciendo, te lo estoy declarando en tu nombre precioso. Amén. 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 Es la oración. Oración de entrega. Nada más para saber, ¿habrá alguna persona en esta noche que dice, Paz, yo vine, no sabía, yo tampoco sabía que tú venías, pero el Señor nos ha hablado al corazón? Quisieras decir, yo hice la oración, le entregué mi vida a Cristo esta noche. Alguien dice, yo hice esto. Alguna persona invitada, Dios te bendiga. Uy, le damos la gloria al Señor. Entregarle la vida a Cristo, lo mejor de lo mejor. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Dios te bendiga, mi hijo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Bueno, yo quisiera que pasen, por favor. Déjenos orar por ustedes. Dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente. A partir de este día, mujer y tu hijo, yo les digo una cosa, escuchen. Se rompe, escucha mujercita, se rompe toda maldición en tu vida. El dominio del enemigo ya no puede contra ti ni contra tu hijo, es tu hijo. Ahora tienes un Dios que te ama, que te trajo esta noche para que tú le pertenecieras con toda y familia. Y Él va a cambiar no solo tu corazón, sino a tus hijos, toda tu familia, para la gloria de su nombre. Amén, amén. Te extendemos la mano y te bendecimos en el nombre de Jesús. Tocamos a este pequeño, tocamos a esta mujer. Declaramos que la decisión de poner su vida en las manos de Jesús es verdadera y es sincera. Y que a partir de este día, esta familia será tocada y transformada por el poder de Jesucristo. Rompemos toda maldición sobre ellos, toda soledad y toda tristeza. Y a partir de hoy los declaramos vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por este año que nos has dado. Gracias por los momentos difíciles que vivimos. Gracias por los ratos de enfermedad. Gracias por los ratos de tristeza. Gracias, Señor, por los momentos oscuros, donde parecía que perdíamos la esperanza. Pero, Señor, tú has sido bueno. Tú has sido misericordioso. Y reconocemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, Señor, te agradecemos de todo y por todo lo que vino en este 2014. Declaramos que mantendremos levantada la bandera de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y, Señor Dios de los cielos, declaramos que ponemos nuestra existencia absoluta y total en tus manos para este 2014, declarando que aunque todo se ponga de cabeza, aunque todo parezca sombrío, nosotros caminaremos seguros, confiados, de la mano de aquel que nos amó hasta la misma muerte. Y que aún en los momentos más difíciles nos dice en su palabra: no temas, yo estoy contigo, yo te sostengo con la diestra de mi poder. En tu nombre precioso, Señor, agradecemos todo. Permítenos regresar a casa y aún allí glorificar tu nombre al final de este año. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Abrace a unos 200 después de la alabanza y nos vamos a seguir celebrando. Es noche de bendición, es noche de victoria. Amén.